Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más sobre profecía bíblica. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así glorificar el nombre de nuestro Dios. El objetivo de este canal es que hagamos estudios profundos de la Biblia para que ustedes y yo podamos crecer en conocimiento y así poder prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Ya que todo tema, ya sea profecía, doctrina o apología, tiene que ir en esta dirección, la segunda venida de Cristo. Porque de nada sirve que nos empapemos de conocimiento y nos quedemos aquí. Así que todo tema tiene que ir con esta meta, preparar al pueblo de Dios para el pronto regreso de Jesús. En esta ocasión, hermanos, queremos aprovechar, como siempre lo hacemos, de invitarles a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan. Esto sirve para que este canal pueda crecer y podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, gracias por apoyar este ministerio. Mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo un saludo a todos nuestros hermanos que siempre están pendientes de los temas que suben en este canal. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra y aprender de ella. Bendice tu pueblo que escuche este mensaje, que ellos sean edificados, puedan crecer en conocimiento no solamente intelectual, sino también espiritual. Bendice a tu siervo, para que tu siervo pueda darse a explicar y que todo sea para glorificar tu nombre. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos hermanos, vamos a tener una clase sólida. Vamos a refutar una falsa doctrina de los testigos de Jehová. Así que, hermanos, yo sé que para muchos quizás va a ser nuevo este material, esta clase de temas que vamos a presentar, pero necesito que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz para que puedan anotar esta información. Los testigos de Jehová tienen muchas falsas doctrinas, creadas con textos sacados de contextos. Una de esas falsas doctrinas es que enseñan de que Cristo vino en el año de 1914. Según los testigos de Jehová, Cristo vino en la Primera Guerra Mundial. Ahora vamos a ver de dónde sacan esta interpretación o esta doctrina de que Cristo vino en el año de 1914. Esta es una doctrina cardinal de los testigos de Jehová. Así que vamos a hacer un estudio profundo y sistemático para ver de dónde los testigos de Jehová sacan esta enseñanza y vamos a ver de qué esta enseñanza carece de fundamento bíblico. Simplemente las citas que se usan son citas que se han tergiversado y se han sacado de contexto. Así que quiero que se concentren, hermanos, porque esta es una clase sólida de profecía. Iniciemos. Los testigos de Jehová sostienen de que Cristo vino en el año de 1914, en la Primera Guerra Mundial. Esta herejía surgió de una mala interpretación de la profecía de los 7 tiempos, o sea, la famosa profecía que fue creada entre los mileritas y más tarde copiada por los testigos de Jehová. La famosa profecía de los 2520 años, o como se le conoce como la profecía del 2520. Es interesante, hermanos, de dónde sacan esta profecía los testigos de Jehová. Esta profecía fue copiada por los testigos de Jehová de los mileritas, del movimiento milerita, que existió entre la década de 1840 y 1844. Vamos a ver de dónde sacan esta profecía
de los 7 tiempos o los 2520 años. Vamos a ver de que tanto los mileritas como los testigos de Jehová y Russell usaron esta profecía para enseñar tiempos proféticos. La diferencia es que Miller y Russell discrepaban en el cumplimiento histórico de esta profecía que se le conoce como la profecía de los 2520 años. Muchos adventistas desconocen esta profecía y quizás usted que esté escuchando este tema se estará preguntando, ¿qué es esto de la profecía del 2520 o la profecía de los 2520 años? Así que vamos a presentar desde una perspectiva profunda qué es esto. Ahora, ¿en qué consiste esta profecía de los 2520 años? Y quiero decirles, hermanos, que como adventistas del séptimo día tenemos que conocer historia. Inclusive los adventistas del séptimo día somos una iglesia historicista. Tenemos que conocer nuestras raíces, nuestra identidad, nuestra misión. ¿De dónde surgimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestro mensaje? Y esto es importante que como adventistas lo conozcamos, para que cuando alguien venga con esta enseñanza nosotros podamos estar conocedores de qué se trata este tema y cómo poder refutar esta pseudo profecía de los 7 tiempos o los 2520 años. ¿En qué consiste esta profecía? Iniciemos acá. La profecía de los 2520 años era una profecía milerita y más tarde copiada por los testigos de Jehová y la Watchtower. La profecía de los 2520 años, o también conocida como la profecía de los 7 tiempos, estaba contenida en los diagramas mileritas. Los mileritas o adventistas del primer día, porque no se conocía la verdad el sábado aún, los mileritas, para estudiar las profecías de Daniel Apocalipsis, habían creado 2 grandes carteles, y Elena de White le llamó los diagramas mileritas. Había un diagrama que se le conocía el diagrama de 1843. En estos diagramas estaban las profecías de Daniel Apocalipsis y los tiempos proféticos. En estos diagramas estaban la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, estaba la profecía de tiempo de 1335 días, estaba también la profecía de 1290 días. Eran 2 diagramas, el diagrama de 1843 y 1850. Y en ambos diagramas que estudiaban los mileritas, que eran grandes carteles, contenían la profecía de los 2520 años, o conocida como la profecía de los 7 tiempos. Estos diagramas eran una especie de carteles donde registraban las profecías y símbolos apocalípticos. Y en base a estos carteles, los mileritas estudiaban las profecías de Daniel Apocalipsis, y ambos diagramas contenían la profecía de los 2520 años. Y es interesante que los testigos de Jehová le copiaron esta profecía a los mileritas. La diferencia es que los mileritas o Guillermo Miller ubicaba esta profecía en otro tiempo, mientras que los testigos de Jehová o Russell ubicaba esta profecía de los 2520 años en otra época. Ya vamos a ver en qué discrepaban los mileritas con los testigos de Jehová. Y de paso, hermanos, saben de que los testigos de Jehová surgieron de los mileritas. O sea, los testigos de Jehová copiaron muchas doctrinas de los mileritas.
porque los mileritas fueron los primeros que crearon esta profecía de los 7 tiempos o 2520 años. Ahora, ¿cuál es la postura de Miller con respecto a la profecía del 2520? Noten que interesante, yo sé que muchos adventistas desconocen esto. Hay adventistas que tienen años de estar en la iglesia y desconocen esto. Inclusive hay adventistas que han nacido en la iglesia adventista y desconocen qué es esto de la profecía de los 2520 años. Por eso, hermanos, yo les he dicho que esto es oro puro. Así que espero que valoren esta información, hermanos, porque es una información que vale oro. Estamos estudiando pura historia. Estamos primero plasmando lo que creían los mileritas y los testigos de Jehová con respecto a la profecía de los 2520 años. Y después, en la segunda parte de esta clase, vamos a ver de dónde sacaron esta profecía tan larga que carece de fundamento bíblico, la famosa profecía del 2520. Hace muchos años salió un grupo disidente volviendo a retomar esta profecía de los 25-20 años. Y es interesante que este grupo disidente sostenía de que la iglesia adventista del séptimo día estaba en plena apostasía porque no predicaba ni enseñaba esta profecía de los 2520 años. Porque según ellos decían de que esta profecía estaba contenido en los diagramas de 1843 y 1850. Eran los diagramas con que los pioneros y los mileritas estudiaban las profecías de Daniel y Apocalipsis. Porque según la historia, en el año de 1863, agarren esta información, hermanos, en el año de 1863 fue donde la iglesia adventista se organizó. Y la conferencia de esa época le dio un trabajo a Jaime Huay, el esposo de Elena de Huay, para que Jaime Huay hiciese un tercer diagrama, pero que en este tercer diagrama que Jaime Huay iba a crear, no iba a estar la profecía de los 2520 años. Vamos a ver por qué se llegó a la conclusión de sacar esta profecía del tercer diagrama. Si los dos diagramas anteriores del 1843 y 1850 contenía esta profecía de los 2520 años, ¿por qué ahora Jaime Huay en el año de 1863 iba a eliminar esta profecía del tercer diagrama? Ya vamos a ver por qué razón. Porque es importante, hermanos, que como adventistas lo conozcamos. Pero es interesante que la profecía de los 2520 años tiene su origen y vamos a ver de dónde la sacaron. Y como adventistas tenemos que conocer bien esta historia para poder refutar esta profecía, que aunque era profecía milerita contenida en los diagramas de 1843 y 1850, para el pueblo adventista actual esta profecía no tiene ningún significado y vamos a ver por qué razón. Los mileritas, hablemos de los mileritas, la postura milerita, de dónde era que sacaban esta profecía de los 7 tiempos o 2520 años. Esta cifra la sacan o la sacaban los mileritas de Levíticos 26:18 y Daniel 4:16. Estas eran las dos citas preferidas de los mileritas y los testigos de Jehová para sacar esta profecía de los 7 tiempos o 2520 años. Los mileritas y los testigos de Jehová sostienen de que en Levíticos 26:18 y en Daniel 4:16 hay una profecía de tiempo. Al aplicar el principio día por año, hay una profecía, decían ellos, de 2520 años. Es interesante que Miller, noten lo que decía Miller. Miller creía que esta profecía de los 7 tiempos, sacada de Levítico 26:18 y Daniel 4:16, Miller sostenía que su inicio de esta profecía
inició en el año 677 a.C. y terminó en el año de 1844 después de Cristo, con la purificación del santuario. Noten, año 677 a.C. hasta 1844 después de Cristo, habían una profecía tan larga de 2520 años, sacada, según ellos, de Levíticos 26:18 y Daniel 4:16. Y vamos a ver de que un estudio serio de estas dos citas es imposible, ni tan siquiera forzando el texto, es imposible sacar una profecía tan larga como lo es 2520 años. Ahora, veamos la postura de los testigos de Jehová respecto a la profecía de los 7 tiempos. Los testigos de Jehová, aunque le copiaron esta profecía a Guillermo Miller, vamos a ver de que ellos la ubicaban en diferente época e historia. Noten lo que sostenía Russell y la Watchtower. Russell sostenía o colocaba esta profecía de los 2520 años o los 7 tiempos, ubicaba su inicio en el año 607 a.C., muy diferente a Miller. Y según los testigos de Jehová o Russell, esta profecía culminaba en el año de 1914 después de Cristo, o sea, cuando fue la Primera Guerra Mundial, donde Cristo, según Russell, empezó a reinar. Según Russell, que es el fundador de los testigos de Jehová, desde el año 607 empezó a contarse el tiempo de los gentiles, terminando en el año de 1914 después de Cristo. Esto es cuando inició la Primera Guerra Mundial. O sea, para los testigos de Jehová, esta fecha de 1914 es crucial y de suma importancia, porque los testigos de Jehová enseñan de que en el año de 1914 vino Cristo por segunda vez, pero vino en una forma invisible, lo que ellos le llaman la parucía. Noten que los testigos de Jehová dicen, no, Cristo no es que vino literal, ni física, sino que Cristo vino invisiblemente en el año de 1914, porque allí fue donde culminó la profecía de los 2520 años. Noten que Guillermo Miller plasmaba esta profecía en diferentes épocas. Miller decía 677 a.C. hasta 1844, mientras que los testigos de Jehová dicen año 607 hasta 1914. Interesante. Ahora, en esta segunda parte de esta clase vamos a ver cuáles son las citas que se usan para sostener esta pseudo profecía que ya no es vital para el pueblo adventista. Esta es una profecía que la creían los mileritas y más tarde copiada por los testigos de Jehová. Para el pueblo adventista esto no incluye como verdad presente, o sea que esta profecía, aunque estaba en los diagramas de 1843 y 1850, hoy para el pueblo adventista historicista, esta profecía no tiene nada que ver con verdad presente. Ni Elena de White la dijo, ningún pionero la dijo que predicáramos, nadie. Es una pseudo profecía que quedó en el pasado. Muy importante que como adventistas conozcamos esta información. Ahora, en esta segunda parte de esta clase vamos a presentar las citas que se usan para sacar esta profecía. Y vamos a ver de que las citas han sido tergiversadas y sacadas de contexto. Con esto no quiero decir que los milleritas estaban equivocados. Los milleritas no tenían toda la luz que nosotros conocemos hoy. Los milleritas, inclusive Guillermo Miller era un granjero bautista, nunca fue a estudiar teología, nunca estudió la Biblia a profundidad. Aunque era un estudioso de la Biblia, no significa que tenía toda la verdad y toda la luz que él debía de conocer en su época. El objetivo de levantar el movimiento millerita es para predicar el primer mensaje de los 3 ángeles, que es la hora del juicio ha llegado.
Pero los mileritas no tenían toda la luz que nosotros conocemos hoy. La luz es progresiva. Es como que nosotros dijéramos algo malo en contra de los reformadores. Es como que nosotros dijéramos algo malo en contra de Martín Lutero. Eran hombres de Dios, eran hombres sinceros, pero que no conocían toda la verdad, ni conocían toda la luz que hoy conocemos. Dios levantó al movimiento milerita con un objetivo, igual como levantó al movimiento de la Reforma Protestante en el siglo XVI. Y era con un objetivo. Estos hombres de Dios, aunque eran sinceros, no conocían toda la verdad que nosotros conocemos hoy. E inclusive el espíritu de profecía dice que la reforma va a continuar hasta el fin de los tiempos. O sea, van a ir descubriéndose más verdades que los reformadores no conocían y que los mileritas tampoco conocían. Esta profecía que los mileritas predicaban, que es la famosa profecía del 25-20, fue sacada de textos fuera de contexto. Ahora, noten la primera cita que usan para sacar esta profecía, Levíticos 26-18. Leámoslo. En Levíticos 26-18 hay una advertencia y un castigo para los israelitas, y dice así, leen conmigo Levíticos 26-18. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Guillermo Miller sostenía que la expresión 7 veces aquí significa 7 tiempos. Y Guillermo Miller sostenía de que al aplicar el principio día por año daba, en estos 7 tiempos o 7 años, daba 2520 años. Interesante. Según los mileritas, al multiplicar los 7 años por 360 días, daba 2520 años, al aplicar el principio día por año. Ahora, ¿dónde está el error de esta interpretación de Levíticos 26-18? Y conste que no estoy diciendo que Guillermo Miller estaba equivocado, simplemente no era luz para él, simplemente no tenía el conocimiento que hoy conoce la Iglesia Adventista. Y inclusive Guillermo Miller no era ni tan siquiera profeta, o sea que simplemente era un estudioso de la Biblia. Y según sus estudios, que era muy estudioso aparte, según sus estudios, Guillermo Miller creía de que en la expresión 7 veces hay una profecía de 2520 años. Ahora, ¿dónde estaba el error de esta interpretación que hacía Miller? La frase tiempos no existe en el original, o sea, en el hebreo no existe la palabra tiempos, simplemente dice 7. Ahora, ¿de dónde surgió esta idea de que 7 veces significa 7 tiempos en Levíticos 26-18? Guillermo Miller estudiaba la Biblia de Jacobo, en inglés o llamada la Biblia de King James. La Biblia de King James en el inglés dice 7 tiempos, o sea, añade a la expresión o al adverbio 7, añade tiempos. Y Guillermo Miller, como leía la Biblia de Jacobo, o sea, la Biblia de King James, creía de que 7 tiempos significa 2520 años. Ahora, es interesante que esta frase en el hebreo solo es un adverbio 7, o sea, no lleva la palabra tiempos, es 7. Aquí la expresión 7 veces, no 7 tiempos, porque en el hebreo no lleva esa expresión tiempos. Noten lo que estoy diciendo. En el hebreo solamente dice 7, es un adverbio. ¿Por qué razón, hermanos? Porque el 7 aquí, la expresión 7 veces, no debe de interpretarse como una profecía de tiempo de 2520 años. Es imposible sacar una profecía de 2520 años.
La expresión aquí, 7 veces, debe ser interpretado aquí como dureza de castigo. O sea, Dios castigaría severamente a Israel. Y por lo tanto, la expresión 7 veces debe ser usada como intensidad. ¿Se acuerdan cuando Nabucodonosor mandó a calentar el horno 7 veces para echar a los hebreos? Eso está en Daniel capítulo 3. No es que alguien iba a estar ahí con un termómetro midiendo la temperatura hasta que llegase a 7. No. Simplemente la expresión 7 significa intensidad. O sea que el horno de fuego iba a ser calentado al límite, porque el 7 en muchos casos, dependiendo del contexto, significa algo intenso. Dios castigaría a Israel 7 veces. Si ustedes leen todo el capítulo 26 de Levítico, Dios mandaría castigos severos a Israel. Por tanto, la expresión o el adverbio 7 debe de usarse como intensidad, no como una profecía de tiempo. Por lo tanto, Guillermo Miller, en la interpretación de este pasaje, estaba sumamente equivocado, porque es imposible que acá se encuentre una profecía tan larga de 2520 años. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista, comentando sobre la expresión 7 veces. ¿Qué significa 7 veces? Y el comentario bíblico adventista explica que esa expresión debe de usarse como intensidad, dureza de castigo, y no para sacar una profecía de tiempo tan larga como lo hacían los mileritas y más tarde los testigos de Jehová, de 2520 años. Esa es una profecía demasiado larga, hermanos, una profecía de tiempo demasiado larga. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista sobre este punto, comentando sobre el versículo 14. Dios amenazó con severos castigos si Israel dejaba de servirle y se volvía a otros dioses. Se predijeron 5 castigos, cada uno más fuerte que el anterior. Noten, por eso es que el 7 veces debe de usarse como intensidad y dureza, no como profecía de tiempo. Después de cada uno de los 4 primeros, Dios prometió enviarles un mal 7 veces peor. Y cita Levíticos 26, 18, el versículo 21 también, y el versículo 24 y el versículo 28, donde se repite vez tras vez la expresión 7. Es probable, dice el comentario, que aquí 7 indique un castigo muy intensificado y no un aumento matemático preciso. Hermanos, qué interesante lo que dice el comentario bíblico adventista. Se lo repito, la última frase que dice. Es probable que aquí 7, porque en el hebreo solamente dice 7, no dice tiempo. La Biblia de Jacobo es que le añade la palabra tiempos. Y Guillermo Miller por eso es que se agarró de la Biblia de Jacobo, porque la Biblia de Jacobo añade tiempos, pero en el hebreo no existe. Y dice el comentario bíblico, es probable que aquí 7 indique un castigo muy intensificado y no un aumento matemático preciso. Ahora, es interesante que el libro de Levítico se escribió para dar órdenes e instrucciones a los levitas, instrucciones para administrar el santuario. De ahí procede su nombre, Levítico. O sea que el libro de Levíticos no es un libro de profecía bíblica, sino que es un libro de instrucciones administrativas para los levitas, para que administren el santuario. O sea, es un gran error usar el libro de Levíticos para sacar profecías de tiempo. El libro de Levítico no se dio para eso. El libro de Levíticos, por eso se le puso Levítico, porque tiene que ver con la administración sacerdotal de los levitas en el santuario. Tiene leyes administrativas y organizativas referentes a la tribu de Leví en administración del santuario. Y dice, es por eso que a la tribu de Leví se le dio el sacerdocio. Por eso es que el libro se llama Levita o Levítico. El libro Levítico no es profecía como Daniel y Apocalipsis. Donde sí hay profecías apocalípticas es el libro de Daniel y Apocalipsis. En el libro de Daniel sí encontramos profecías de tiempo. Noten qué interesante. Y repito esto. El libro Levítico no fue dado para sacar profecías de tiempo.
El libro de Levítico fue dado para función administrativa de los levitas en el santuario, donde sí encontramos profecías de tiempo y donde sí podemos aplicar el día o el principio día por año es en las profecías de tiempo que encontramos en Daniel, Apocalipsis, por ejemplo, los 2300 tardes y mañanas. Se le puede aplicar el principio día por año, las 70 semanas de Daniel 9, la profecía de tiempo de los 1335 días, la profecía de los 2290 días. Esas son profecías de tiempo, pero no en Levítico 26. El libro de Levítico por ningún lado encontramos alguna referencia a alguna profecía de tiempo. Lo que hizo Miller es una mala interpretación de este pasaje. No estoy diciendo que estaba equivocado, porque no era luz para su época. Simplemente eran hombres estudiosos que hicieron una interpretación personal de una profecía que era una referencia a castigo intensificado para Israel por su desobediencia. No que iba a haber una profecía de tiempo tan larga como lo es la profecía de los 2520 años. Ahora, noten cómo dijo Elena de White hablando para qué fue dado el libro de Levítico. Carta 3, escrita en el año de 1905, dice así, hablando del libro de Levítico, para qué fue dado. Hemos de familiarizarnos con la ley levita en todos sus aspectos, pues contiene reglas que deben ser obedecidas. Contiene las instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitarán para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Nadie tiene excusa para estar en tinieblas. Los que reciben a Cristo por la fe también recibirán poder para llegar a ser los hijos de Dios. Noten, en ningún momento ella dijo que hay que estudiar el libro de Levíticos porque encontramos profecías de tiempo. Nunca dijo ella eso. Ella dijo en esta cita que el libro de Levítico contiene reglas que deben ser obedecidas, instrucciones que deben ser estudiadas. Nunca dice que hay profecías de tiempo, como lo es una profecía tan larga de los 2520 años que sacaban los mileritas de Levíticos 26-18, fuera de contexto. Es interesante, hermanos, que Jaime White, que fue el que hizo el tercer diagrama en el año de 1863, recuerden que la Conferencia General comisionó a Jaime White, eso está en la historia, en muchas cartas que se escribieron en el año de 1863 por Elena de White, a Jaime White se le encomendó la conferencia de 1863, que fue donde la Iglesia Adventista se organizó en Michigan. La conferencia le delegó a Jaime White que hiciera un tercer diagrama y que excluyera la profecía de los 2520 años, porque no hay ninguna profecía en Levíticos 26-18. No hay ninguna profecía, ni en el contexto, ni en el medio, ni al final del capítulo, ni en todo el libro de Levítico, no encontramos tal profecía de 2520 años. Noten lo que dijo Jaime White en la revisión general del 26 de enero de 1864, o sea, un año después de que hizo el nuevo diagrama. A Jaime White le preguntaron por qué razón había excluido del tercer diagrama la profecía de los 2520 años. Noten cómo dijo él en la revisión general del 26 de enero de 1864, un año después, dice así: no hay ningún periodo profético en Levíticos 26. Y aquellos que imaginan que tales cosas existen y se rompen la cabeza ajustando las fechas, están dando golpes al aire. Noten que Jaime White, el esposo de Elena de White, si Jaime White hubiese estado equivocado, Elena de White le hubiera corregido. Pero Elena de White dijo: ángeles administraron a mi esposo cuando hizo el tercer diagrama. ¿Cómo es posible que si Jaime White hubiese estado equivocado en sacar esta profecía del tercer diagrama, Dios a través de la mensajera del Señor hubiese corregido
a Jaime Huay. Pero aquí Jaime Huay dice, no hay ningún periodo profético en Levíticos 26. Y aquellos que imaginan que tales cosas existen y se rompen la cabeza ajustando las fechas, están dando golpes al aire. Interesante, muy interesante. Noten cómo dice esta otra cita, Manuscritos Liberados, tomo 8, página 221. Elena de White hablando cómo ángeles habían supervisado a Jaime White al escribir el artículo que sostenía el por qué quitó esta cifra. Noten cómo Elena de White dijo, vi que las revistas Review and Herald saldrían y que serían el medio para traer almas a un conocimiento de la verdad. Y dice ella, vi que Jaime no había tomado solo la carga, sino que los ángeles de Dios habían asistido y supervisado la revista, donde Jaime White había dicho el por qué razón había quitado la profecía de los 2520 años del tercer diagrama, creado en el año de 1863. O sea que en el adventismo histórico, en el movimiento milerita y en la iglesia adventista historicista, habían 3 diagramas, el de 1843, 1850 y el de 1863. En los primeros 2 estaba la profecía de los 2520 años. En la tercera no. Y Jaime White dijo por qué la había excluido. Porque en Levítico 26 no había ninguna profecía de tiempo. Interesante. Y Jaime White, cuando hizo este artículo diciendo el por qué había quitado esta profecía, Elena de White dijo, ángeles habían estado con mi esposo cuando hizo el artículo. Interesante, muy interesante. Noten lo que dijo Urias Smith en su libro Daniel Apocalipsis, página 736, versión en inglés. Cuando hablamos de Urias Smith, estamos hablando de uno de los más renombrados teólogos y pioneros de la iglesia adventista. Y no vayan a confundir a José Smith de los mormones con Urias Smith. El profeta de los mormones se llama José Smith. Cuando hablamos de Urias Smith, estamos hablando de un pionero de la iglesia adventista, teólogo y erudito. Él escribió 2 libros, Daniel y Apocalipsis, que son comentarios de Daniel y Apocalipsis. Y Urias Smith, cuando se refiere a la profecía de los 2520 años sacada de Levítico 26, Urias Smith dice, allí en Levítico 26 tampoco hay una profecía. Noten cómo dice Daniel y Apocalipsis, página 736, versión en inglés, dice, noten cómo dice, casi todos los esquemas del plan de las edades, la edad a venir, etc., hacen uso de un supuesto periodo profético llamado los 7 tiempos, haciendo así un intento de encontrar un notable cumplimiento por los acontecimientos de la historia judía y gentil. Todos estos son especuladores. Podrían evitarse sus preocupaciones porque no hay tal periodo profético en la Biblia. ¡Qué preciosa cita, hermanos! Cómo Urias Smith contrarrestó esta profecía que no existe en la Biblia de los 2520 años. Urias Smith, hermanos, dijo que son especuladores. Ahora, sigamos profundizando un poco más, hermanos. ¿De dónde más los testigos de Jehová y los mileritas sacaban esta profecía de los 2520 años? La sacaban de Daniel 4:16. Noten cómo dice. Hermanos, y aún los testigos de Jehová usan esta profecía, esta cita. Cuando los testigos de Jehová llegan a su casa, díganle, mire, ¿y qué es eso de la profecía de los 2520 años? ¿Cómo surgió? Ellos le van a decir, sale de Levítico 26 y de los 7 tiempos de la locura de Nabucodonosor, que encontramos en Daniel 4:16. Y ellos le van a decir, en 1914, en la Primera Guerra Mundial, culminó esta profecía de los 7 tiempos. Y Cristo vino invisible en el año de 1914. Así le van a decir los testigos de Jehová. Pero nosotros los adventistas sabemos de dónde sale eso.
Así que espero que esta información les sirva para que usted pueda adoctrinar a los testigos de Jehová con su propia Biblia. Dígale usted a un testigo de Jehová, présteme su Biblia. Mire, leamos el contexto de estos versículos que ustedes usan para sacar esa profecía tan larga de 2520 años. Mire a qué se refiere. Es imposible. Noten cómo dice Daniel 4:16. Esta es una cita preferida de los 7 tiempos para sacar esta profecía extremadamente larga, que son los 2520 años. Leamos Daniel 4:16. Aquí se está hablando de la locura de Nabucodonosor. Recuerden de que Nabucodonosor se sentía orgulloso, se vanagloriaba. Su ego se infló y se creía más superior a Dios. Al mandar a hacer una estatua toda de oro, estaba desafiando el poder de Dios, dando a entender de que Nabucodonosor tenía el control de la historia, no Dios, porque Dios en el sueño al rey Nabucodonosor había dado un sueño de una imagen con diferentes metales. Pero el rey Nabucodonosor, desafiando a Dios y en su arrogancia, mandó a hacer la estatua no como la había soñado, sino como él quería mandarla a hacer, toda de oro. O sea, su arrogancia llegó hasta el cielo y Dios lo bajó y dio una visión de que un árbol gigantesco que representaba al rey Nabucodonosor iba a ser cortado. Interesante. Y noten cómo decía la profecía: su corazón de hombre será cambiado y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Los testigos de Jehová sostienen de que acá la expresión 7 tiempos significa 2520 años. Según ellos, esos 7 años multiplicados por 360 días, porque recuerden de que el calendario hebreo, el mes hebreo tiene 30 días. O sea que según los testigos de Jehová, al multiplicar los 7 años por 360 días, da un equivalente a 2520 años. Lastimosamente, hermanos, grave error de los testigos de Jehová, porque acá no hay tampoco una profecía tan larga de 2520 años. Vamos a notar que la expresión 7 tiempos debe de tomarse acá como 7 años literales de castigo para el rey Nabucodonosor. O sea que esta es una profecía exclusiva para el rey Nabucodonosor. No es que esta profecía tenía una connotación profética para sacar un periodo tan largo de 2520 años como lo hacen los testigos de Jehová. Grave error. Les voy a leer, hermanos, cómo interpretan Daniel 4:16 los testigos de Jehová. Este es un libro de los testigos de Jehová. Noten cómo dice: del paraíso perdido al paraíso recobrado. Página 172 a la 174. Es un libro de los testigos de Jehová y noten cómo interpretan Daniel 4:16. Noten lo que dicen. Y es importante, hermanos, que pongan atención, porque necesito que pongan atención, porque esta es información que vale oro puro. Porque estas son clases, hermanos. Son clases que valen oro. Ustedes creen, hermanos, que esto que estoy estudiando acá con ustedes es algo que me lo saqué de la manga de la camisa. Y lo digo para glorificar el nombre de Dios. Tengo más de 20 años estudiando la Biblia a profundidad. Especialmente me he especializado en estudiar Daniel y Apocalipsis junto con el libro de Génesis. Son los 3 libros que más estudio: Génesis, Daniel y Apocalipsis. Noten cómo dice los testigos de Jehová en este libro: del paraíso perdido al paraíso recobrado, en la página 172 hasta la 174. Dice así, comentando sobre Daniel 4:16: el rey de Babilonia, o sea, Nabucodonosor, dicen ellos, quitó a Sedecías del trono de Jehová en el año 607 a.C. Los tiempos de las naciones empezaron ahora. Ahora bien, puesto que las naciones empezaron en el año 607, tenemos que contar adelante 2520 años. Ellos dicen, al año de 1914 después de Cristo. De modo que en 1914, sin que lo vieran los ojos humanos,
aconteció la segunda venida de Cristo al reino. O sea, los testigos de Jehová en este libro están diciendo que Cristo vino cuando finalizaron los 2520 años en el año de 1914, y Cristo vino invisible. O sea que si usted le dice a un testigo de Jehová, estamos esperando a Cristo que venga con poder y gloria en su segunda venida, los testigos de Jehová le van a decir, Cristo ya vino en el año de 1914. Terrible, hermanos. Y sacan esta profecía de los 7 tiempos de Daniel 4:16. Este es un error, sacar una profecía tan larga de Daniel 4:16. Simplemente la palabra 7 tiempos en el hebreo Sheva y Dan significa 7 años nada más. El contexto de esta profecía trata de cómo Dios iba a derribar el orgullo y grandeza del rey Nabucodonosor, y lo haría mandando a comer pasto 7 años con las bestias. O sea que 7 tiempos significa 7 años literales, no 2520 años. No existe ninguna referencia a que podamos hacer esta clase de aplicación acá. Esta profecía era un castigo literal de 7 años para el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, igual que en Levítico 26:18, en Daniel 4:16 tampoco se encuentra una profecía tan larga de 2520 años. Ahora, es interesante que cuando analizamos el contexto, esto se refería a que durante 7 años el rey Nabucodonosor iba a comer pasto junto con la bestia, o sea que iba a actuar e iba a accionar como las bestias, como animal. Noten que después de que un rey se había engrandecido en Babilonia, Dios lo bajó y lo mandó a que comiese pasto como las bestias. El contexto lo dice. Dice Daniel 4:25, hablando del castigo sobre Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. O sea que 7 tiempos significa que sobre Nabucodonosor iban a pasar 7 años, donde él iba a comer pasto como las bestias, porque Dios quería darle una lección a este rey, porque este rey se había exaltado, y Dios es el que está en el control, no es Nabucodonosor, no son los gobiernos políticos que están en el control del mundo, sino que es Dios, Jehová de los ejércitos. Elena de White, hablemos de Elena de White. Elena de White, una gran pionera adventista, ella creía también de que la expresión 7 tiempos significa simplemente 7 años literales. Noten, nunca jamás Elena de White, noten lo que voy a decir, hermano, esta información vale oro puro. Elena de White escribió casi más de 100,000 páginas y muchos libros que si se ponen uno encima de otro, la línea llegaría a 1,60 m, de todos los libros uno encima de otro. Y ni una sola vez Elena de White usó Levítico 26:18 o Daniel 4:16 para sacar una profecía tan larga de 2520 años. Ni una sola vez Elena de White en sus escritos hace una referencia a esta profecía milerita y más tarde copiada por los testigos de Jehová. Ni una sola vez. Si tan siquiera una vez lo hubiese mencionado, si esta profecía era tan importante, por lo menos una vez la hubiesen mencionado en sus escritos. Ni en inglés, yo he buscado esta referencia en inglés, en sus manuscritos, en los libros traducidos al español, en sus cartas, y me he dado por vencida. Ni una sola vez ella hizo referencia a esta profecía de 2520 años. Esto significa que los mileritas y los pioneros adventistas llegaron a la conclusión de que en el año de 1844 iba a iniciar la purificación del santuario
haciendo un estudio profundo de Daniel 8:14 y no de Levítico 26. O sea que los pioneros, aunque eran estudiosos, nunca usaron Levítico 26 para llegar a la conclusión de que la purificación del santuario iba a iniciar en el otoño de 1844. Ellos usaron la profecía de Daniel 8:14. En efecto, la profecía más larga de la Biblia, la profecía de tiempo más larga de la Biblia es Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Nunca se usa Levítico 26 para decir de que la profecía más larga es la profecía del 25:20. Elena de White, comentando sobre los 7 tiempos de Nabucodonosor, dijo de que esto equivalía a 7 años literales, no a 2520 años. Esto es un gran error, hermanos. Los testigos de Jehová están perdidos, hermanos. Al sacar una profecía tan larga de Daniel 4:16, están fuera de contexto, están fuera de foco. Noten cómo dice Elena de White, Profetas y Reyes, página 382, párrafo 1, hablando del castigo que vino sobre Nabucodonosor. Dice así: durante 7 años Nabucodonosor fue asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años, noten qué dice, durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta y mirando con humildad hacia Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. 7 tiempos equivale a 7 años. Nabucodonosor después comprendió la lección. Interesante, muy interesante. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista comentando sobre Daniel 4:16. Dice que la expresión 7 tiempos en Daniel 4:16 significa simplemente 7 años. Dice el comentario bíblico adventista comentando sobre Daniel 4:16, sobre la expresión 7 tiempos, dice: la mayoría de intérpretes, tanto antiguos como modernos, explican que la palabra aramea y dan tiempo aquí significa año. En el texto de la Septuaginta dice 7 años. Entre los primeros expositores que se inclinaron por esta opinión está Josefo, Antigüedad de los Judíos, libros 10, capítulo 10, y párrafo 6. Dice, Jerónimo también lo creía. Rashi son historiadores. Y tenemos también a otros historiadores, y la mayoría de los expositores modernos también están de acuerdo con esta interpretación de que 7 tiempos significa 7 años. Tiempo es años. En el arameo es Idán, que equivale a año. Ahora, ¿en qué consistió la locura de Nabucodonosor? Para terminar, quiero que hablemos un poco de lo que le pasó al rey Nabucodonosor. Dice que empezó a vivir con los animales y a comer pasto como los animales. Algunos intérpretes eruditos creen de que Nabucodonosor sufrió una especie de demencia, en donde las personas se creen animales. A esta enfermedad mental se le llama licantropía. O sea, Dios le provocó a Nabucodonosor una licantropía. Noten, un rey que estaba en el palacio, un rey rico, poderoso, de repente actúa como los animales. Esta enfermedad se llama licantropía. Noten, busqué qué es licantropía. Noten lo que dice el Diccionario de Ciencias Médicas de París de 1818, volumen 29, página 246. Noten cómo comenta sobre esta enfermedad que le dio a Nabucodonosor. ¿Qué es posible que le haya dado esto? Que es licantropía. Dice, nombre dado al desarreglo mental de la persona que cree haberse convertido en animal y que imita sus gritos y aullidos, sus movimientos y hasta sus hábitos. El licantropo se imagina a veces que es un lobo, un perro o un gato, y hasta a veces puede creerse un toro, como el caso de Nabucodonosor. Interesante, muy interesante. Otros creen que fue boantropía. Es cuando una persona se cree buey. En efecto, el texto dice,
y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán con los bueyes. O sea, otros creen de que la enfermedad que le dio a Nabucodonosor fue boantropía. Una persona cuando se cree que es buey. Interesante, muy interesante. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este estudio? Que tengamos cuidado con falsas doctrinas o errores doctrinales sacados de textos fuera de contexto. Hemos visto en esta clase de que en Levítico 26:18 y en Daniel 4:16 es imposible sacar una profecía de tiempo de 2520 años como lo hacían los mileritas y después los testigos de Jehová. Hermanos, los testigos de Jehová son los promotores hoy en día de esta pseudo profecía. Así que, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos esto, hermano? Imaginémonos, hermanos, el grave error de decir de que Cristo ya vino en el año de 1914. Gravísimo error. Es un ataque frontal a la segunda venida de Cristo, que va a ser audible, visible y mundial. No hay ningún texto bíblico donde diga que Cristo iba a venir en alguna determinada época en una forma invisible a la tierra. No existe. Solamente ha sido una mala interpretación de los 7 tiempos que han hecho los testigos de Jehová. No existe. La Biblia claramente presenta que la venida de Cristo no va a ser al final de los 2520 años, sino que va a ser cuando Él decida venir a esta tierra con poder y gloria. Una venida audible, visible y mundial. La doctrina de los testigos de Jehová de los 7 tiempos y de 1914 es un ataque frontal a la promesa de la segunda venida de Cristo, hermanos. Quiero terminar con esta cita que está en Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice así, esto cuando los discípulos están tristes, sabiendo que su maestro iba a ascender al cielo y que los iba a dejar, según ellos. Pero Cristo dijo, les enviaré el Consolador, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero en este momento los discípulos están tristes, viendo que su maestro se iba a ir. Noten cómo los ángeles le respondieron a estos varones galileos. Leamos desde el versículo 9, Hechos capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y habiendo dicho estas cosas, volviéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo se fue de una forma visible y audible. No fue secretamente que se fue. Así vendrá otra vez. La Biblia dice que todo ojo le verá. Noten cómo dice Apocalipsis 1:7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Noten, no existe ninguna referencia bíblica donde Cristo haya venido en alguna determinada época en una forma invisible y que su segunda venida tenga que ver con algo invisible. Esto se parece más que al rapto secreto, hermanos. Es como algo sinónimo al rapto secreto. Mi Biblia dice por todos lados de que Cristo prometió venir con poder y gloria, no en una forma invisible. Noten cómo dice Mateo 16:27. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Esto no me suena invisible. Esto no me suena que Cristo haya venido en la Primera Guerra Mundial en una forma invisible. Noten, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Mateo 24, noten cómo dice Cristo, Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esto no me suena a algo invisible. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esto no me suena invisible. ¿Saben cuánto, hermanos? Los testigos de Jehová, hermanos, tienen muchas falsas doctrinas. Una de estas es la famosa parucía, de que Cristo vino en el año de 1914. Según ellos, la finalización de la pseudoprofecía de los 7 tiempos o 2520 años. Mis hermanos, espero que esta información les haya servido y hayan anotado toda esta información. Si cualquier duda tengan, yo les puedo mandar más información respecto a esta profecía de los 2520 años. He escrito aproximadamente 20 artículos sobre esta profecía de los 2520 años. Cualquier información, comuníquese conmigo. Si quieren, yo les puedo mandar los artículos. Tengo muchos artículos y yo sé que van a aprender mucho. Así que gracias por apoyar este ministerio. Gracias porque siempre están orando por este siervo. Así que vamos a darle gracias a Dios orando, viniendo de rodillas. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permitiste estudiar este tema tan profundo como lo es historicismo y como lo es el conocer esta profecía de los 2520 años, que es una profecía que ha sido sacada de tu palabra, que está sacada de contexto. Gracias, Padre, porque permitiste que tu siervo pudiese darse a explicar. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan ser edificados. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.